Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Hoy estamos reunidos aquí para meditar la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica correspondiente a miércoles 10 de julio del 2024. Nos acompañan hoy los hermanitos del grupo de oración del barrio Ricaute, parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. No se les olvide, antes de terminar el video, por favor, darle un like, compartirlo con otras personas, compartir esta palabra, este mensaje con otros hermanitos. Y como siempre, oro y le pido a Dios que bendiga la vida de los hermanitos que ofrendan para que este servicio lo podamos seguir sacando al aire. Señor, te entrego la vida de los hermanitos que con generosidad, con corazón dispuesto, con corazón alegre, como dice tu palabra, nos ayudan a sostener este servicio a través de sus ofrendas. Los bendigo en tu nombre santo y te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Lucy, estamos en tus manos. Muchísimas gracias a todos los hermanos que nos van a acompañar en la sala y a los que nos van a escuchar. Bendiciones. Amén. Muy buenos días para todos los que están en sala. Buenos días a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. También a aquellos que más tarde se conectarán, escucharán esta liturgia. Ojalá que de verdad sea un alimento de muy buen provecho para sus vidas, para su vida espiritual. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, te damos gracias por este día, gracias por esta nueva oportunidad que nos regalas de reunirnos nuevamente, gracias por todo tu amor, gracias por tu bondad, Señor, gracias porque cada día, Señor, nos quieres recordar que estás ahí, Señor, para alimentarnos con tu palabra, para que nuestro espíritu esté lleno de tu amor y de tu gracia, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, toda la gloria y la honra sean para ti. Te queremos pedir en esta mañana, Señor, que nos abras los oídos espirituales, que nos des la gracia, Señor, de entender tu palabra, de llevarla al corazón, Señor, para poderla hacer vida en nuestras vidas, Señor. También te pedimos, Señor, que nos regales la gracia, que nos permita, Señor, ser canal de bendición para aquellos que no te conocen, para aquellos que tienen sed de escuchar, de oír tu palabra, Señor, que por medio de esta liturgia, Señor, podamos llegar a muchos que están sedientos de tu amor, mi bendito Jesús. Nos colocamos en tus manos para que se haga tu santa y perfecta voluntad. Amén. Escuchemos con atención. De la profecía de Oseas. Una viña arrasada es Israel, el fruto es como ella. Por la abundancia de sus frutos, multiplicó sus altares. Cuanto más rica era su tierra, más adornaban sus estelas. Su corazón es inconstante, así pues pagarán. Él mismo hará pedazos sus altares, demolerá sus estelas. Entonces dirán, no tenemos rey porque no tuvimos temor del Señor. ¿Y el rey qué haría por nosotros? Ha desaparecido el rey de Samaria, como una rama de la superficie del agua. Serán destruidos los altosanos de la iniquidad, pecado de Israel. Espino y maleza crecerán sobre sus altares. Dirán a las montañas, cubridnos, y a las colinas, caed sobre nosotros. Sembrad con justicia, recoged con amor. Poned al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor, hasta que venga y haga llover sobre nosotros la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Buscad continuamente el rostro del Señor. Buscad continuamente el rostro del Señor. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor.
Buscad continuamente el rostro del Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Buscad continuamente el rostro del Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Buscad continuamente el rostro del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buscad continuamente el rostro del Señor. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, el de Alfeo y Tadeo, Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Palabra de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En un momento de silencio vamos a dejar que esta palabra haga eco en nuestro corazón para que sea la fuerza del Espíritu Santo quien nos guíe para poder compartir lo que el Señor nos quiere hablar por medio de su palabra. ¿Quién quiere compartir lo que el Señor les regala? Yo, Lucy. Buenos días para todos y un bendecido día para hoy. Buenos días, Rosa. Yo veía hoy en la palabra del Señor que Jesús eligió a los 12 apóstoles, y no los eligió porque no eran santos, porque a pesar de que pues llevaban mucho tiempo con él, pues él les conocía sus corazones. Sabía que era el último, pues lo iban a dejar solo. Pedro, por ejemplo, lo negaba, Judas lo traicionó. Y asimismo, pues vemos que ellos no eran perfectos. Asimismo me eligió a mí, nos elige a nosotros para ayudar, para ayudar a los hermanos, para estar al quien por lo menos necesita. A ellos también les dio la autoridad, o sea, les dio ese poder para hacer lo que el Señor hacía, sanar, expulsar los demonios. Y eso mismo nosotros, como nos enseña Norman, no sabemos que en el bautismo a nosotros nos da todo eso también a nosotros, todo el poder, que tenemos que perseverar y crecer, sí, claro, aprender del Señor, aprender todo lo de su palabra para poder ayudar a los hermanos también, a los que no conocen del Señor, de que se dejen sentir el amor tan grande que el Señor nos tiene
y que si nosotros lo logramos sentir ese amor, dejarnos amar por el Señor, podemos también ayudar a los otros y asimismo llevar su palabra a los que no lo conocen, y también podemos hacer todo lo que el poder les dio a los apóstoles, igual a nosotros, de sanar las personas, de orar para que se sanen, para liberarse, para ser mejores seres humanos, poderlos hacer sentir ellos, porque mucha gente muchas veces en los vacíos, muchas cosas se van a buscar, son otros en otra situación, en otro lado, si no buscan del Señor, que es el único que nos salva y nos lleva por el camino de la salvación, que es Papito Dios. Amén. Gracias, Lucy. Amén, Rosita. Celina, adelante. Gracias, mi Lucy. Muy buenos días, comunidad. Buenos días para todos los hermanitos que en este momento nos siguen a través de las redes y de los que posteriormente pues irán a escuchar nuestras meditaciones. Hoy encuentro a través de las lecturas cuál es el sentido del poder en el cielo, del poder en la tierra. Tanto la primera lectura como el Santo Evangelio hoy nos hacen una reflexión, cómo el Señor nos ha dado, nos ha concedido y nos ha elegido para que nosotros hagamos provecho de esos frutos que nos ha entregado. Empezando por el Santo Evangelio. Aquí el Señor nos está mostrando cuál fue su generosidad para elegir a 12 criterios totalmente diferentes, a 12 personas que en su momento el Señor no miró cuántas cualidades en el sentido de intelectualidad, no. El Señor lo que más miró fue corazones que fueran dóciles a su voluntad, pero había uno que en eso tenía que hacer la diferencia con los demás, porque en él era que se cumplía la palabra de la Santa Escritura. El Señor también nos ha dado a nosotros esa elección, nos ha dado ese poder y esa, digamos, esa bondad de elegirnos. Cada uno de nosotros tenemos una misión diferente, tenemos un criterio diferente, porque el Señor nos ha dado a cada quien un corazón y una mente diferente para saberla aprovechar. Hoy nos invita entonces la lectura del Señor a través del Evangelio. Cumplamos nuestra misión. Busquemos al Señor en lo más profundo, porque el Señor nos ha dado ese poder de poder llevar el Evangelio, de poderlo transmitir, de poderlo compartir. Pero asimismo, nosotros somos responsables de lo que el Señor nos ha encomendado. ¿Cómo llevamos nosotros ese testimonio del Señor? ¿Cómo lo entregamos? ¿Cómo lo agradecemos y cómo bendecimos al Señor? Hoy damos fuerzas porque el Señor nos ha encomendado esta labor maravillosa a través de esta red. Y a través de la primera lectura también se muestra ese poder, el poder que tenía el pueblo de Israel y el poder que manifestaba la grandeza del Señor. Aquí Oseas está haciendo una crítica constructiva al pueblo de Israel, porque ellos se han encomendado más a los dioses y al poder pagano de aquí del mundo, del lugar y en la época en que ellos vivían, y se olvidaron del Señor, se alejaron de Él. Por eso aquí ellos quizás en su momento tuvieron algún éxito o algún progreso, pero ese éxito y ese progreso no les duró mucho, porque todo provenía, era de los ídolos que ellos amaban, que ellos, ¿cuál sería? No son muy diferentes a los nuestros. El dinero, la vanagloria, el poder, el querer más ser, el querer llevar siempre el éxito en todo, el querer opacar a los demás cuando aquellos quieren surgir. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Tuvieron que, y lo mismo Oseas, él les enseñaba que agacharan la cabeza, que aprendaran de la voluntad del Señor, que sembraran la justicia y ese amor que el Señor les daba para ellos poderse reconstruir y renovar, que dejaran de lado aquellas vanaglorias humanas
porque el Señor, él lo que había brindado era ese amor y esa misericordia cuando empezó a recoger nuevamente y a reunir al pueblo de Israel. Y finalmente aquí a través del Salmo, el Señor nos ha dado aquí un ejemplo amoroso. Busquemos continuamente el rostro del Señor. La verdad que esto no es muy fácil de hacer, porque muchas veces anteponemos nuestros criterios, anteponemos nuestros deseos, pero jamás hacemos como esa reflexión. Señor, ¿es lo que tú quieres? ¿Es la manera como tú quieres que yo te sirva? ¿Es la manera como tú quieres que yo llegue hacia los demás, dándome todo lo que tú me has dado? Es una buena pregunta que debemos hacernos diariamente. ¿Cómo me entrego yo al Señor? ¿Cómo recibo y doy lo que el Señor me da? ¿De qué manera los multiplico? ¿De qué manera los entrego y los dono? Porque el Señor me lo ha dado de igual manera. Ha sido generoso y gentil conmigo. Hoy la lección y la reflexión que nos queda es: antepongamos el poder del mundo sobre el poder de Dios, porque Dios está encima de todo y es el que gobierna el mundo. Amén. Gracias, mi Lucy. Celina, gracias. Amén. María Nancy, adelante. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, sí, veo en este evangelio lo que nos relata San Mateo, cómo fueron 12 hombres que el Señor eligió, no desde los sentidos, sino desde el corazón y desde su voluntad y desde su propósito para cada uno de ellos y para nosotros. Que aún caminando 3 años con el Señor, yo digo todos de cierta manera lo traicionaron, casi todos, porque uno lo entregó, el otro le dio la espalda, el otro lo negó y todo, se fueron, mejor dicho, lo dejaron solo. Y a pesar de eso, él, en el corazón, y el Señor ya sabía que eso iba a pasar, y en el corazón de él, lo único que estaba era el propósito, la misión y el amor hacia cada uno de ellos y hacia cada uno de nosotros, ¿sí? Y veo cómo eran ellos, aún, y repito, después de 3 años de caminar, eran unos, y después de la resurrección y el Espíritu Santo fueron otros, hasta el punto de vivir la alegría incluso de entregar su vida y su cuerpo en nombre del Señor y por la misión. Qué diferencia tan grande, qué diferencia tan grande el amor de antes y después, aún caminando 3 años con el Señor, después de que me permitieron que el Espíritu Santo obrara en ellos y se hiciera vida en ellos, la situación, la actitud, la misión fue diferente. Qué bonito que nosotros también permitiéramos que el Espíritu Santo permeara en nosotros e hiciera su obra realmente en cada uno de nosotros y dejarlo todo por el Señor, darlo todo por el Señor y llegar a ese punto de que de verdad, primero Él, segundo Él y tercero Él, en el amor hacia los demás, también reconocer, también eso, parte de eso es reconocer que tengo una autoridad delegada por el Señor, delegada por el mismo Señor para todo esto, para expulsar espíritus, para curar enfermedades y dolencias, que vaya y proclame que el reino de Dios ha llegado, primero en mí obviamente para poder interiorizarlo, llevarlo y proclamárselo a los demás, que aparte, además de mis palabras, vean mi vida y que eso es cantarle al son de instrumentos, cantar las maravillas que el Señor hace en mí. Esa es la primera. Yo creo que ese es el primer mensaje para que los demás vean lo que el Señor ha hecho en mí, a pesar de mí misma. Es lo que quiero, es el primer mensaje que indica que el reino de Dios ha llegado y puede llegar a cualquiera de nosotros. Y en la primera lectura me está haciendo bastante eco, especialmente esa frase donde dice: su corazón es inconstante, así pues pagarán
¿Cómo está nuestro corazón? ¿Inconstante o fiel al Señor? Y eso lo uno con la frase donde dice, una villa arrasada es Israel, el fruto es como ella. Es el fruto de el fruto que debemos hacer de acuerdo a cómo cultivemos, cómo sembremos, cómo cuidamos. Así va a ser nuestro fruto. Entonces, ¿cómo va a ser esa siembra? ¿Cómo es esa siembra en nosotros para que dé el fruto que el Señor quiere? Y me cuestiono y me pregunto, no para reprocharme ni para quedarme ahí llorando sobre la leche derramada, sino para permitir que el Señor fortalezca mi corazón y deje de ser inconstante y sea fiel al Señor. Eso no quiere decir que sea perfecta, seguiré cayendo, no conscientemente, pero seguiré cayendo, seguiré pecando, pero igual mi corazón tiene que estar de verdad realmente permeado por el Espíritu Santo y ser el Señor el que reine ahí, para que cuando caiga yo me levante y le grite al mundo entero que el reino de Dios ha llegado a mí y que quiero compartirlo con muchos. Muchísimas gracias, Lucha. Amén, Nancy, gracias. Marta Lucía, adelante. Buenos días. Buenos días. Pues la palabra hoy me dice como de la labor nuestra, de la labor que el Señor está encomendando y pues tiene un grupo selectivo, ¿no? Les dice, no se vayan allá a los paganos, no se vayan a esa ciudad, váyanse a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, de su pueblo. ¿Sí? Tiene esa prelación, esa preocupación principal. Y yo creo que eso nos dice mucho ahorita a nosotros en la actualidad, porque nosotros dentro de nuestra iglesia vemos cómo hay digamos, de hermanos, pues sí, equivocados en muchas cosas, como lo estuvimos alguna vez, tomando las cosas del Señor en la iglesia por conveniencia, no sé, los sacramentos solamente porque eso toca y la manera de celebrarlos, la manera de tomar un sacramento como para cumplir una regla solamente, que es que eso toca, porque pues para poder uno casarse hay que confirmarse y vemos como en los bautizos, en las primeras comuniones, la gente termina borracha, termina peleando, termina, en fin, de cómo utilizamos el Señor solamente de pronto en la Eucaristía de una manera como tan distraída, como que se está, pero no se está ahí. En fin, tantas cosas que, pues que en nuestra iglesia, en la iglesia católica, pues nosotros podemos ayudar a ser conscientes a los hermanos, ¿no? Entonces nosotros alguna vez yo misionaba y yo tenía como el objetivo de ir a los hermanos separados, ¿sí? Algún día Norman nos dijo, ustedes no se preocupen tanto por los que no están dentro de la iglesia y que de pronto se fueron porque aquí no encontraron, no pudieron tener un encuentro personal con el Señor y de alguna manera en otro lado, pues lo han tenido a su manera, ¿no? Preocúpense por los católicos, a ir a los católicos a los católicos que todavía no han entendido cuál es el significado de ser católico, de estar en esta iglesia, la responsabilidad, pues lo que el Señor quiere hacer en su voluntad con cada uno. Entonces, pues yo veo mucho eso, ¿no? Como que el objetivo del Señor ahí es las ovejas descarriadas de su pueblo, ¿sí? No se preocupa ya por los samaritanos, vea, váyase y convenza a esos samaritanos que es que eso no es ahí no es donde tienen que estar, no, sino a los que están ahí más cerca, a los que es más fácil estratégicamente agarrar.
pues a esos, ¿no? A esos. Nos decía el sacerdote la semana pasada, cuando iniciamos el grupo, el martes, el grupo de oración de Ricaurte. Entonces yo me quedé en la puerta para ir guiando a la gente y pues la gente entraba muy a la carrera, a veces lo iba a saludar y no alcanzaba ni a decirle buenas noches. Eso iban ya retrasados para la Eucaristía. De uno que otro, pues yo sí le decía buenas noches. Acá después de la Eucaristía hay grupo de oración acá en este salón, ¿sí? Llegó una persona que ya había escuchado de nosotros. El sacerdote dijo, muy bien, hay que quedarse ahí y agarrarlos, decía, y agarrarlos. A los que vienen ahí a la Eucaristía, de afán, de tantas maneras, nosotros no logramos ver la espiritualidad, obviamente, de una persona en un saludo. El Señor es el único que sabe. Pero entonces sí, nosotros estamos es concentrados y centrados en los nuestros, ¿sí? Suena un poco egoísta, pero pienso que es lo primero, ¿no? Para poder nosotros hacer una iglesia, construir una iglesia que atrape almas para el Señor, pues primero tenemos que atrapar a los del rebaño, a los nuestros, a las ovejas descarriadas, como lo dice el Señor. Entonces, pues me parece muy bonito eso, que el Señor les encomiende esa labor especialmente, ¿no? Entonces, pues que el Señor nos permita ir a esas ovejas descarriadas de nuestra iglesia y tratar de hacer lo posible porque tengan un encuentro personal con el Señor en su misericordia, como algún día nos sucedió a nosotros. Amén. Amén, Marta Lucía. Ruth, adelante. Gracias, Lucy. Dios le bendiga y a todos un día bendecido por el Señor. Bueno, me llama mucho la atención aquí en la palabra del Evangelio que escogió a los 12 o que los eligió, que los envió, pero esos 12, pues como nosotros sabemos, pues son las primeras piedras o sea, con los que se edificó la iglesia. Sabemos que la iglesia la formó el Espíritu Santo de Dios, pero aquí colocó estas 12 primeras piedras y que nosotros seguimos siendo esos ladrillitos, porque en el Salmo pues nos dice la tribu de Jacob, sabemos que los 12 apóstoles significan, 12 significa los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, y nos damos cuenta también que que escogió y eligió a todos los pueblos, o sea, no solamente para el pueblo de Israel, sino que aquí en estos 12 y en la diferencia, como ustedes lo han dicho, de todos, de cada uno de nosotros, escogiendo a estos 12, pues también igual, da para qué, para esa formación de la iglesia y ese nuevo pueblo que el Señor, ese nuevo pueblo que el Señor necesita, que es cada uno de nosotros, enviarlos a todo el mundo y sobre todo darles ese poder que solamente viene del Espíritu Santo de Dios. Recordemos en Efesios, pues cuando nos revestimos de la autoridad del Señor. Y pues nada, es ver cómo se va edificando, la iglesia y cómo seguimos nosotros en ese llamado con el bautismo, creo que también lo han dicho, igual lo dijo Rosita, donde nosotros por el bautismo hemos sido profetas, reyes, entonces nosotros estamos también en este caminar del Señor para pues ser, no solamente que podamos nosotros seguir evangelizando, llevando la palabra del Señor, sino que podamos nosotros ayudar a construir esa iglesia que fueron estas columnas, estos apóstoles, para esta formación de la iglesia. También mirar cómo compartían para poder ser porque hubiera podido seguir entonces eligiendo a los fariseos, lo que sea, pero como todo era contrario, el Señor quería formar su propia iglesia y de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo al mandato. Lo que también me llama la atención es cómo compartían estos 12 la intimidad con el Señor a los llamados y permanecían con Él siempre. Eso es lo que hace posible que la iglesia, que cada uno de nosotros podamos
creerle al Señor, lo que el Señor nos enseñó, lo que el Señor nos ha dicho, lo que dice la palabra, y cómo podemos nosotros tomando esa decisión para poder ser parte del Señor. Porque de otra forma, cuando con un cambio, sabemos que ha sido por una conversión, por un cambio, una vida nueva, y que nosotros podamos vivir esa experiencia con el Señor todos los días, conocer su palabra, también lo han dicho, formarse para poder nosotros ir a esa misión que el Señor nos ha enviado también como lo hicieron con ellos. Que aquí nosotros seamos esos servidores del Señor, que colaboran, que hacen de verdad, que materializan con una decisión que se tome de verdad concreta, porque es que como nosotros decimos que es tan fácil, pues entonces fuimos llamados, fuimos elegidos, pero que en realidad ese sí y a esa misión a la cual fuimos enviados, de verdad que se materialice con ideas y con decisiones concretas para cada uno de nosotros, creo que después de que cada uno de nosotros conocemos la palabra del Señor, como estamos viendo hoy, que decimos que somos elegidos, enviados, pues que entonces nosotros podamos dar ese sí radical, pero de verdad que sea para el servicio y con una decisión concreta de poder querer seguir construyendo el reino del Señor. Dios les bendiga, un gran abrazo. Amén, Ruth, muchas gracias. Bueno, voy a dar mi compartir para darle la palabra a Norman. En la primera lectura. Qué pena, yo iba a opinar, lo que pasa es que yo no puedo levantar la manito porque no, mi celular está dañado. Entonces ya pongo el micrófono para opinar sobre el Evangelio, cómo el Señor eligió sus apóstoles para que a cada uno darle una misión. Lo mismo pasa con nosotros, nos ha elegido para darnos la misión, para ayudar a crecer el reino de Dios y llevar a otros hermanos a los pies del Señor. Entonces nosotros, pienso yo que el llamado de Dios, digamos, Dios es el jefe mayor, el jefe que tiene poder. Y cuánto nosotros, o de las personas que están en la sala o los que están escuchando, van a escuchar más adelante, trabajan en una empresa y si el patrón, el jefe es buena gente, le trabajan con esmero, en agradecimiento. Entonces nosotros pensemos que si estamos llamados a trabajar para Dios, nosotros debemos hacerlo con mucho más esmero porque le estamos trabajando al que todo lo puede, al que nos ama, al ser sobrenatural y sobre todo que tiene autoridad, que tiene todos su reino, su dominio, que domina todo. Y entonces nosotros, por ejemplo, yo pensaba, nosotros que somos en este evangelio, o sea, somos Judas, que lo traicionamos, somos Pedro, que lo negamos, o somos Juan, el apóstol fiel, que lo acompañó hasta el Calvario con la Santísima Virgen María. El apóstol del amor es San Juan, porque él en ese momento crítico pasa con las personas, con los seres humanos. Muchas veces cuando hay una persona en situaciones muy difíciles, la mayoría de personas no, no lo acompañan en esa situación difícil. Nosotros como apóstoles estamos llamados a misionar en toda situación que el Señor nos coloque. Extender el reino de los cielos y reconocer a Dios como el ser supremo, y sabemos que es un batallar porque a veces la gente pues aprecia lo que uno hace, a veces eh, tiene rechazos, pero todo eso lo sufrimos y lo gozamos porque estamos respaldando al que murió por nosotros, al que siempre nos ama, al que nos cuida. Entonces Dios no obliga, pero es muy hermoso dar ese llamado que Dios nos hace, porque sabemos que estamos trabajando para nada menos ni nada más que para Dios mismo.
Bendiciones para todos. Amén, gracias. Bueno, les decía que hago mi compartir, voy a tratar de ser breve porque ya se nos fue el tiempo. Adherida a lo que nos compartía Celina también sobre el pueblo de Israel, estar también, pedirle al Señor que sea Él quien nos haga justicia, porque solo Él pues es el que conoce los corazones. Que no nos gloriemos de lo que sabemos, porque muchas veces nosotros creemos que ya lo que hemos caminado, lo que llevamos en los caminos del Señor, de pronto ya es suficiente. Y sabemos que cada día pues el Señor nos quiere hablar, o sea, no es suficiente con estar ya en el camino, estar ya en el grupo de oración, compartir en el Zoom, sino saber que siempre el Señor quiere hablarnos, ser humildes y cada día tener oídos para que el Señor nos quiere decir. El Señor quiere cada día transformar nuestra vida, transformar nuestro corazón. Sabemos que para un poquito inculcar más la conversión es diaria. Entonces, que estemos atentos a esto. Todos los días el Señor nos quiere decir algo nuevo y nos podríamos preguntar si estamos atentos a lo que el Señor nos quiere decir cada día, si estamos, en estos días escuchaba una reflexión, estoy siguiendo a un sacerdote, tiene unas enseñanzas súper buenas, y nos decía que muchas veces el ruido de todo, porque no solamente el ruido es el ruido del mundo, sino que de pronto siempre estamos, escuche una reflexión aquí, allá, estamos en el ruido de las cosas que hacemos y de pronto no nos detenemos a reflexionar, a interiorizar mi vida, yo cómo estoy llevando mi vida en el Señor, si lo estoy haciendo de la mejor manera, si no es eso. Y también cuando hacemos ese silencio en nosotros, estar atentos a lo que el Señor pues nos quiere decir. Dios conoce nuestro corazón y puede hacer todas las cosas nuevas. Entonces, si nosotros estamos atentos a lo que el Señor nos quiere decir, podemos hacer que el Señor siga renovando nuestro corazón cada día. En el Salmo, dice el Salmo responsorial, buscad continuamente el rostro del Señor, porque muchas veces por estar de pronto buscando tantas cosas, olvidamos ver ese rostro del Señor cada día en todo lo que hacemos. Muchas veces creemos que buscar el rostro del Señor es buscar su palabra siempre, es estar todo el tiempo al servicio, no, pero sí todo el tiempo podemos buscar ese rostro en aquellos que se nos acercan, en aquellos con los cuales compartimos, debemos aprender a ver el rostro del Señor en ellos. Y también dice el Salmo que habla sus maravillas, dar testimonio, pero dar testimonio no necesariamente es contar lo que el Señor haya hecho en nuestra vida. Sí es importante, pero el mayor testimonio que nosotros podemos dar, o sea, si hablamos de sus maravillas, es con nuestros actos, cómo es mi comportamiento, cómo son mis actitudes, cómo es ¿cómo lo digo? ¿Cómo me estoy comportando con aquellos que no conocen de Dios? Porque es que a veces es muy fácil hablar con los mismos hermanitos del grupo, con los que ya caminan, es muy fácil hablar con ellos del grupo porque nos entendemos, porque llevamos un mismo hilo, pero ¿cómo estamos pareciendo delante de aquellos que no conocen del Señor? Ahí, en esa forma, también somos testimonio del Señor. Y en el Evangelio, ya lo han dicho pues casi todos, ya sabemos que Dios nos llama, que somos sus apóstoles, que se refiere en ese momento a Simón, a Santiago, bueno, a todos los 12, pero no, en el día de hoy nos está llamando directamente a nosotros, a Celina, a Nancy, a Marta Lucía, bueno, a cada uno nos llama por nuestro nombre, porque quiere confiar en nosotros, quiere que nosotros seamos esos apóstoles elegidos por Él. Él confía en nosotros, a pesar de nuestras fragilidades, Él quiere que
que ayudemos a trabajar en la obra. Dice, busquen que vayamos a aquellos que descarriados, pero también yo también lo veo como buscar al Señor, que también significa a los alejados. Marta lo decía, pero muchas veces lo que yo decía en la primera lectura de que nos gloriamos de lo que sabemos, muchas veces es difícil. Algunos hermanitos que son de nuestra iglesia católica, pero como decimos coloquialmente, son un hueso duro de roer. Entonces a veces como que uno dice, ¿será que sí? Entonces mejor voy a aquellos que están alejados, que no lo han conocido. Hay muchos hermanitos sin hacer proselitismo, ¿no? Sin sacarlos de otras denominaciones o iglesias, como lo queramos llamar, sin hacer proselitismo, llegar a aquellos que no han conocido del Señor. También nos habla al final del Evangelio que el reino de Dios está cerca. ¿Y cómo saber que está cerca? Porque puede estar cerca, puede ser que es ya, pero el tiempo de Dios es diferente al tiempo de nosotros. Entonces, nosotros como que seguimos en ese anhelo de buscar, de llevar a los hermanitos a los pies del Señor, de que se haga justicia, de que haya paz, y seguimos anhelando todo eso. Y es difícil hacerlo, por ejemplo, hoy en día con todo lo que se ve, con tanta persecución, con tanta corrupción, con deterioro de la moral, con persecuciones religiosas, entre otras. Y nosotros, ¿cómo podemos trabajar? Podríamos decir, no, pero es que este mundo ya como está, ¿cómo podemos entrar? Uno, con nuestro testimonio, marcando la diferencia, siendo diferentes, no creyéndonos mejores que los demás, obviamente no, sino llevando siempre una palabra de aliento, siempre haciendo lo contrario a lo que hace el mundo, llevándole la contraria al mundo, porque es que vemos, por ejemplo, donde dice que se deteriora la moral. Obviamente, si sabemos que alguien está actuando mal, pues nosotros podemos hacer esa corrección, llevarle siempre la contraria. Entonces, nosotros sí se puede hacerlo en medio de este mundo, porque eso es lo que el Señor está buscando en realidad, que como el mundo le ha dado la espalda al Señor, nosotros tenemos que ser esas anclas que podamos llegar a aquellas personas que de alguna manera están, digamos, aportando al mundo lo que no es bien. Recordemos que creo que la semana pasada se estaba hablando de que no lleguemos al punto de que ahora lo malo para el mundo, lo malo, lo bueno, lo malo es bueno y lo bueno termina siendo malo. No, tenemos que siempre perseverar en eso. ¿Y cómo podríamos llegar al reino de Dios si no sembramos? Entonces, estamos llamados a sembrar, a anunciar siempre, a no rendirnos, a no quedarnos en el camino, sino que sigamos perseverando para que ese reino que está cerca lo puedan muchos o lo podamos mucho llegar a alcanzar y ver esa presencia del Señor. Voy a darle la palabra a Norman. Adelante. Gracias. Gracias, Lucy. Muy buenos días para todos nuevamente. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Vamos a ver si me deja abrir cámara ya. Bueno, compartiendo lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos. Podríamos pensar que ese llamado es un llamado excluyente, como que solamente a esos 12. Pero si nosotros leemos o estudiamos un poquito sobre la autoridad delegada, nos vamos a dar cuenta de que esa autoridad no la recibieron ellos para quedársela para ellos, para apropiársela, sino todo lo contrario, para compartirla, para delegarla. Se llama autoridad delegada. Pero lo bonito de que Dios haga esto, de que Jesús haga esto, es que Dios quiere tener una iglesia ordenada. Si hay una autoridad es para que haya orden. Por eso, una gracia muy grande en nuestra iglesia católica es que haya una jerarquía eclesiástica. No hay ningún problema por eso.
No hay ningún inconveniente con eso. Con que haya una jerarquía eclesiástica es maravilloso. Es una iglesia ordenada. Tal vez la fragilidad o la debilidad la vamos a ver es en otro aspecto. Bueno, entonces dice que Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Y yo quiero decir aquí, no les dio títulos, no les dio cargos, no les dio puestos, no, les dio ¿qué? Autoridad. Ojo, ojo porque después nos vamos a dar cuenta de que los discípulos fueron a misionar, más exactamente en el capítulo 12, si no estoy mal, de San Lucas, cuando el Señor envía a los 72. Aquí está llamando a 12, pero en Lucas llama a 72 y los envía. Tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios se complementa, ¿no? O sea que no nos podemos quedar con un solo texto porque lo que yo les decía ayer, podríamos caer en el fundamentalismo bíblico. Entonces, bueno, aquí llama a 12, en Lucas llama a 72. Pero también sucede que en algún momento un papá se le acerca a Jesús y le dice, Señor Jesús, ayúdame liberando a mi hijo porque tus discípulos no lo pudieron hacer. Entonces suena muy curioso. ¿Qué es eso de la autoridad? Les dio autoridad, dice aquí la palabra. Les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedad y dolencia. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué es esa autoridad o cómo es esa autoridad? Vuelvo y digo, no es un cargo, no es un título, es mucho más que eso, mucho más que eso. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo que hace que los discípulos de Jesús puedan hacer milagros? ¿Qué es lo que hace que ellos queden verdaderamente revestidos de autoridad? ¿Por qué? Porque si malinterpretamos esta palabra, pues hombre, volvemos a hacer lo mismo que hizo el mundo, que hace el mundo, ¿sí? Y es que simplemente una persona se nombra para un cargo y ya tiene autoridad y punto, y se acabó el problema. No, así no es. Por lo menos no es así en la iglesia y por lo menos no es lo que Dios quiere, no es el propósito de Dios. Estos son los nombres y ahí nos dicen, nos dan toda la lista de cada uno de ellos. A estos 12 los envió Jesús con esas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria. Ya ustedes los explicaron, ya Marta lo dijo también. Me parece muy importante que prioricemos la evangelización en la iglesia, en nuestra iglesia católica. Me parece muy importante que prioricemos la evangelización de la iglesia. No quiere decir que no lo hagamos con otros hermanitos. No quiere decir que no ayudemos, que no visitemos hogares no católicos, etcétera. Claro que lo podemos hacer, pero está priorizando algo, las ovejas del pueblo de Israel. Sino id a las ovejas descarriadas de Israel, de nuestra iglesia católica. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Entonces, la pregunta que surge aquí, ¿qué tiene que ver el reino de los cielos con aquello de expulsar demonios y sanar enfermos? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Entonces vamos a mirar la primera lectura. Y la primera lectura nos va a ir dando una clave de por qué el pueblo de Israel, que también tenía sacerdotes, que también eran escogidos, que también se les delegaba autoridad, porque el pueblo de Israel ya no podía hacer esas cosas. Una viña arrasada es Israel, el fruto es como ella. Por la abundancia de sus frutos, multiplicó sus altares. Entonces, mirándolo en negativo, el primer pecado que cometió Israel fue la egolatría. La egolatría. Fue el primer pecado que cometieron. Antes que la idolatría, fue la egolatría. Claro, cuando ellos en el pueblo de Israel vieron que tenían autoridad, que habían sido delegados, que habían sido escogidos, abusaron de su autoridad.
Ayer lo decía yo cuando hacía referencia al profeta Ezequiel, que escribió hablando sobre el pastoreo. Dice que los pastores de Israel, o sea, los profetas, los sacerdotes, los levitas, los consagrados del pueblo de Israel, como ovejas gordas, empujaban a las ovejas flacas. Y el pasto que no se comían lo pisoteaban. Y el agua que no bebían la enturbiaban con las patas. Entonces, el problema es delicado, mis hermanos. El primer pecado que cometió el pueblo de Israel se llamó idolatría. Creer que el poder y la autoridad era de ellos. Creer que ese don era de ellos, era propio de ellos. Se les había entregado y punto. Y nadie me lo puede quitar. Y entonces suplantaron a Dios, usurparon el poder de Dios, usurparon el nombre de Dios y creyeron que ellos eran los que tenían ese poder, que solamente ellos y exclusivamente ellos. Por eso en el profeta Ezequiel les dice en el mismo capítulo, les voy a quitar el pastoreo de mis ovejas y se lo voy a dar a otros que tengan un corazón nuevo y una mente nueva. Cuanto más rica era su tierra, más adornaban sus estelas. Se alejaron de Dios. Lo que dice Jeremías capítulo 2, verso 13. Mi pueblo me abandonó a mí y se hicieron sus propios pozos, cisternas rotas que no conservan el agua. Cuando uno le da la espalda a Dios, construye sus propios dioses, sus propios ídolos. Entonces dirán, no tenemos rey. ¿Cómo así que no tenemos rey? ¿Acaso Dios no era su rey? ¿Acaso la palabra de Dios no era su rey? ¿Cómo así que no tenemos rey? No tenemos rey porque no tuvimos temor del Señor. Ah, claro. No tuvieron temor del Señor. No dejaron que el reino de Dios reinara sobre ellos. He ahí el meollo del asunto. Unimos la primera lectura con el Evangelio. No dejaron que Dios reinara en sus vidas. Pero todavía nos seguimos preguntando, ¿y qué es lo que hace milagros? ¿Qué es lo que sana enfermos y expulsa demonios? ¿Qué es lo que realmente nos da autoridad para predicar el reino de Dios? No tenemos rey porque no tuvimos temor del Señor. ¿Y el rey qué haría por nosotros? ¡Wow! ¡Qué atrevidos! Y ya no están hablando aquí del rey humano, estamos hablando del rey divino, del que reina sobre el universo entero, de Dios, de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué haría el rey por nosotros? ¡Wow! Ha desaparecido el rey de Samaria como una rama de la superficie del agua. Serán destruidos los altosanos de la iniquidad, pecado de Israel. Espino y maleza crecerán sobre sus altares. Miren, escuchen lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios con esta frase. Espino y maleza crecerán sobre sus altares. A veces nosotros nos creemos indestructibles, nos creemos todopoderosos y soberanos. Y así como el Señor abandonó el sacerdocio de Israel, el profetismo de Israel, la autoridad delegada de Israel, perfectamente Dios podría abandonarlo en nuestro caso en la iglesia. Porque es que la autoridad es de Él y Él se la puede dar a quien Él quiera y se la puede quitar a quien Él quiera. Nosotros no somos dueños de la gracia, nosotros no somos dueños del poder ni de la unción, somos administradores y eso nunca se nos puede olvidar. Entonces, tal vez una de las condiciones que el Señor nos colocaría para poder servirle es que comencemos a ser humildes, que bajemos el moño, que dejemos de creernos dueños y poseedores de la gracia. Espino y maleza crecerán sobre sus altares. Dirán a las montañas, cubridnos, y a las colinas, caed sobre nosotros. Sembrad con justicia, recoged con amor. Poned al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor, de volver a Él, hasta que venga y haga llover sobre vosotros la justicia. Sembrad con justicia.
Recuerden ustedes que justicia en la palabra de Dios no es de darle a cada quien lo que se merece, es darle a cada quien lo que se necesita. Y para poderle dar a cada quien lo que se necesita, hay que saber descubrir la necesidad de cada uno. Y a eso se le llama misericordia. A eso se le llama misericordia. Saber descubrir la necesidad de cada uno. Recoger con amor. Y yo les he enseñado a ustedes, mis hermanos, que hay dos cosas que hacen milagros: la fe y el amor. Si no hay fe y si no hay amor, no hay milagros, no hay sanaciones, no hay liberaciones, no hay conversiones, no hay cambio en el corazón. ¿Qué le estaba diciendo al Señor a estos 12 apóstoles? Le estaba diciendo, dice acá, es tiempo que poner al trabajo un terreno virgen, hombres nuevos, con corazones nuevos, con mente nueva. ¿Para qué? Para que puedan hacer las cosas de una manera nueva. ¿Y cuál es esa manera nueva? Ya no con la autoridad humana, ya no con la soberbia humana ni con el orgullo humano, sino con amor, con misericordia, con justicia, con respeto por el otro. ¿Cuánto nos cuesta eso, mis hermanos? Todavía hoy nos cuesta. Pero vuelvo y repito, es porque nos terminamos creyendo los dueños de la gracia. No, mis hermanos, la gracia le pertenece solamente a Dios. Por eso dice, buscad continuamente el rostro del Señor. Y me gustó lo que decía el Salmo, cantadle al son de instrumentos. Yo me preguntaría, según los legalistas de hoy de la iglesia, los ortodoxos de la iglesia de hoy, ¿con cuáles instrumentos? ¿Solamente con los que ellos nos digan? Porque ya no se pueden utilizar guitarras en la misa, ya no se pueden utilizar baterías en la iglesia, solamente con los que ellos nos digan. Tendremos que consultarle a los ortodoxos de hoy y pedirles permiso para poder alabar a Dios y cantarle al Señor. Hablad de sus maravillas. Miren, mis hermanos, el que canta y alaba a Dios es porque está enamorado del Señor. Y ese que ama a Dios habla de las maravillas de Dios. Gloriaos en su nombre santo, no en el de ustedes, no en el propio, no en su nombre, no en el nombre de ustedes, ni en su autoridad, ni en su puesto, ni en su posición. Que se alegren los que buscan al Señor, recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que Él hizo, las que Él hizo, no se les olvide. O sea, todo don, todo carisma, toda gracia, todo milagro viene de Dios, no es de nosotros. Sus prodigios, las sentencias de su boca, así como recordamos los milagros, tenemos que recordar las sentencias de su boca, no solamente los milagros. Y la sentencia que nos daba en el texto anterior, que sus altares quedarán desiertos. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Diríamos que cuando se nos dice que anunciamos la civilización del amor, lo que se nos está diciendo es, perdón, el reino de Dios se nos está diciendo es anuncien la civilización del amor. Pero el amor en Dios, y el amor en Dios, ¿qué significa? Tener una fe inquebrantable. Pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de ser humildes. Pidámosle al Señor la gracia de bajar el moño, de quitarnos tanto título de encima, tanto orgullo, tanta soberbia que muchas veces se ve entre los que sirven en la iglesia. Vuelvo y digo, bendito y alabado sea Dios porque tenemos una iglesia ordenada, jerárquica, con autoridad delegada. Nada de eso es malo, todo eso es bueno. Lo malo es cuando nosotros le revolvemos criterios humanos, orgullo humano, vanidad, prepotencia, soberbia, sobradez, y nos terminamos apropiando de lo que es de Dios, solamente de Dios. Que el Señor nos dé la gracia de soltar todo eso y volver, como lo dice el libro del Apocalipsis, a amar a Dios con un amor primero. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanos. Amén, Norman, gracias. Amado Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu llamado, gracias, Señor, por esa confianza de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das autoridad, Señor, para que vayamos al mundo entero a llevar
a evangelizar, Señor, a sanar, Padre Celestial. Bendito y alabado sea el Señor, toda la gloria y la honra para ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sigamos alabando y glorificando el santo nombre del Señor. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo podamos dejarnos guiar, transformar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros no van a gloriar, para nosotros poder hacer el trabajo, el propósito que el Señor tiene para que podamos llegar a los dos demás hermanitos y poderlos llegar y traerlos a sus pies. Amén. Amén. Que con la gracia del Espíritu Santo cada día podamos seguir a nuestro Señor Jesucristo sin pereza, con entusiasmo, con alegría y para poder servir a los demás. Amén. Amén. Para que vayamos al mundo entero y proclamemos el Evangelio. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. El Señor levante su rostro sobre nosotros, nos mire con misericordia y nos regale su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Quiero recordarles los grupos de oración presenciales que tenemos todos los días de lunes a sábado. Aparecen en la pantalla. La dirección, los horarios, para los que nos quieran acompañar. Qué bueno poder recibir cada día de ese alimento que el Señor nos quiere dar, no solamente para tener conocimiento, sino para tener un encuentro con la palabra que es Jesús y para también poder ser esos evangelizadores que el Señor quiere que seamos. También de antemano agradecer por las ofrendas que puedan cada uno en su corazón dar. Recordemos que estas ofrendas son para extender el reino, son para las misiones que hacemos como comunidad. Al NECI de Milena Bermúdez al número 301-551-2161. Entonces, cualquier granito de arena que podamos aportar, nosotros lo agradeceremos eternamente y el Señor lo multiplicará. También recordarles hoy a las 3 de la tarde el rosario, día miércoles por la salud, para que coloquen pues las intenciones en y los que quieran pues seguirnos. Muchísimas gracias, bendecido día para todos.